del abismo, el colapso final ha comenzado y el mundo lo sabe. La dictadura de Nicolás Maduro entra en su etapa terminal. El telón ya no puede ocultar el desastre que consume al régimen. Las señales son claras, evidentes e irreversibles. Venezuela está siendo sacudida por una implosión interna y un cerco internacional que se cierra con precisión quirúrgica. Ya no se trata de conjeturas o teorías, sino de hechos, de piezas que se alinean como parte de un plan en marcha para poner fin a una de las tiranías más brutales y destructivas del hemisferio. El pronunciamiento reciente de la Universidad Central de Venezuela, UCV, no es una carta más. Es una declaración de ruptura total con el poder. No es una queja académica o un reclamo gremial, es una bofetada política al discurso oficial. La universidad, símbolo de pensamiento libre y crítica social, rompió el silencio para decir con todas sus letras, Maduro ha fracasado. Y lo más explosivo, no están solos. Los médicos, los profesores, los enfermeros, los pensionados, los empleados públicos, todos han dicho basta ya. Y esta vez no hay vuelta atrás. El espejismo de la recuperación, la mentira que ya nadie cree. El régimen ha construido durante años una fachada de recuperación económica, vendiendo titulares sobre acuerdos con Irán, con Rusia, con China, sobre criptomonedas, sobre aumentos salariales, bonos y planes sociales. Pero la realidad lo desmiente a cada paso. Maduro miente descaradamente al decir que el país está saliendo de la crisis. Las cifras reales lo desnudan. El salario mínimo es inferior a $5. El sistema de salud está colapsado. La migración supera los 8 millones de venezolanos. La producción petrolera se encuentra en niveles históricos de ruina. Y lo más revelador es que ni sus aliados le creen. Irán envió recientemente una delegación a Caracas, no para ofrecer ayuda, sino para evaluar cómo rescatar sus inversiones antes de que todo estalle. Rusia, enfrascada en la guerra de Ucrania, ha cortado el caudal de apoyo. China se ha distanciado con sigilo. Incluso Chevron, que llegó con la esperanza de obtener ganancias, está evaluando su permanencia ante el caos legal, la corrupción y la inseguridad jurídica. Todo este teatro económico se vino abajo el pasado 28 de mayo, cuando el régimen organizó su nueva farsa electoral, en la que la abstención fue aplastante. Centros vacíos, silencio en las calles, desinterés generalizado. El pueblo venezolano le dio la espalda, una vez más, al dictador. Las universidades toman la batuta, el nuevo frente de batalla. La carta abierta de la UCV fue más que un pronunciamiento. Fue un grito de rebelión. Y lo que vino después lo confirma, decenas de universidades del país se han sumado, rechazando la política económica del régimen, exigiendo respeto por la autonomía, denunciando la destrucción de la educación superior. Los profesores han vuelto a la calle. Los estudiantes también. Y esta vez no están solos. El personal de salud, los gremios de trabajadores, los jubilados y hasta antiguos funcionarios del chavismo se han sumado a una ola de indignación que crece cada día. Este despertar de la conciencia social es lo que más teme Maduro. Porque ya no se trata de partidos políticos que él ha dividido, infiltrado o desarticulado, sino de la sociedad civil organizada. Y cuando esa maquinaria se pone en marcha, el régimen sabe que el tiempo se acaba. El castillo de naipes del poder, el régimen se desmorona desde adentro. Lo que ocurre dentro del chavismo es aún más revelador. Se están matando entre ellos. La purga interna ha comenzado. El Tren de Aragua, una de las principales fuentes de financiamiento oscuro del chavismo, ha sido golpeado por operaciones conjuntas con países como Chile, Perú y Colombia. Detrás de estos arrestos hay algo más, un quiebre en los acuerdos criminales que sostenían la estructura económica paralela de Maduro y Cabello. La figura de Diosdado Cabello ha perdido peso. Los rumores sobre su enfrentamiento con Maduro son cada vez más fuertes. Y lo más delicado, hay sectores de la FARC que ya no responden con la misma obediencia ciega. El encarcelamiento del coronel Pedro Mendoza Russo, presuntamente por traición, fue solo una muestra del terror que corre por los pasillos de Miraflores. La paranoia ha tomado el control. La desconfianza reina. Cada general, cada ministro, cada director sospecha que el otro está negociando su salida del barco. Las detenciones selectivas de narcotraficantes y lavadores de dinero asociados al régimen, en colaboración con la DEA y otras agencias, han cortado el flujo de efectivo que mantenía la maquinaria chavista funcionando. Hoy, Maduro no tiene dinero ni para sostener la nómina de la represión. La narrativa oficial se derrumba,
la gente ya no cree en nada. Durante años, el régimen ha sobrevivido gracias al control de la información y a un relato construido para el miedo. Pero esa estructura se está cayendo a pedazos. Nadie cree en los partes oficiales. Nadie cree en Jorge Rodríguez. Nadie cree en Delqui ni en Maduro. Un ejemplo brutal fue el caso de Fabián Buglione, el preso político uruguayo-estadounidense, quien desde su celda denunció tratos crueles, torturas y aislamiento, mientras Jorge Rodríguez decía en televisión que el régimen es democrático y garante de los derechos humanos. Las imágenes de centros de votación vacíos, de hospitales sin insumos, de colas interminables para un bono de miseria, contradicen cada palabra de los voceros chavistas. La mentira ya no puede sostenerse. La alerta migratoria, un acto patético de desesperación. Hace apenas unos días, el régimen emitió una alerta a los venezolanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, para que regresaran al país a disfrutar de los avances de la revolución. Un documento oficial lleno de cinismo que provocó burlas y rabia. ¿Qué persona en su sano juicio regresaría a un país donde no hay gasolina, donde se criminaliza la protesta, donde la represión es brutal y donde el salario no alcanza ni para comprar un kilo de arroz? Esa alerta es la evidencia más clara de su desconexión total con la realidad. Pero también revela algo más profundo, el miedo del régimen a la diáspora. Porque saben que esos millones de venezolanos fuera del país son un factor clave en la presión internacional, en las denuncias, en las sanciones y en la organización de una transición. El papel de María Corina Machado, resistencia sin tregua. Mientras el régimen se cae, la figura de María Corina Machado sigue creciendo. Silenciada, censurada, perseguida, inhabilitada, pero jamás derrotada. Su liderazgo es indiscutible. Y lo más importante, ha mantenido su compromiso con la ruta electoral, constitucional y pacífica, aun cuando el régimen ha hecho todo para impedirlo. María Corina sabe que la verdadera caída de Maduro no será con tanques ni misiles, sino con la presión combinada de la sociedad civil, la comunidad internacional y la fuerza de la verdad. Su discurso ha calado incluso en sectores que antes estaban del lado del chavismo. Su claridad, su integridad y su valentía se han convertido en un faro para millones. Estados Unidos, la OEA y la presión internacional se intensifican. A nivel internacional, el régimen está más aislado que nunca. Marco Rubio, Bob Menéndez, María Elvira Salazar y otros líderes del Congreso estadounidense han elevado el tono. El Comando Sur ha intensificado el monitoreo de actividades criminales transnacionales vinculadas al chavismo. Y agencias como la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro están cerrando el cerco financiero. Por su parte, países como Argentina, Ecuador y Paraguay han tomado distancia. Incluso Lula da Silva ha tenido que guardar silencio ante los abusos de Maduro. La presión diplomática se vuelve cada vez más sofocante. La comunidad internacional no reconoce las elecciones del 28 de mayo. Y se está gestando un bloque de países que podrían suspender relaciones diplomáticas si el régimen insiste en mantenerse en el poder por la fuerza. El reloj avanza, la caída es cuestión de tiempo. La pregunta ya no es si Maduro caerá, sino cuándo. Y lo sabe. Por eso pide ayuda desesperada a Irán, intenta reactivar el diálogo en México, presiona a Petro para que interceda, e incluso explora salidas pactadas para ciertos miembros del régimen. Pero el pueblo ya no quiere negociaciones fraudulentas. Quiere justicia, libertad y reconstrucción nacional. Venezuela está viviendo su momento más decisivo en 25 años. Y aunque el final no será instantáneo, el proceso está en marcha. La protesta social se multiplica. La presión diplomática se intensifica. El chavismo se fragmenta. 1. La represión pierde eficacia. Y la narrativa oficial se ha derrumbado. Conclusión, el último acto de la dictadura está en curso. Estamos viendo el desenlace de una tragedia prolongada. Una dictadura que agoniza, rodeada de enemigos internos, de presión internacional y de un pueblo que ha decidido no callar más. Cada declaración de una universidad, cada protesta de un jubilado, cada video de una enfermera llorando en un hospital sin insumos, cada denuncia desde el exilio, cada acción coordinada con la DEA o el Departamento de Estado, acelera el fin. Nicolás Maduro ya no gobierna, sobrevive. Cada día en el poder es una batalla perdida contra el tiempo. Y ese tiempo, finalmente, se le acaba. La historia está por escribir su veredicto final. Y Venezuela, después de tanto dolor, está lista para renacer.